Como lo he señalado ya en otras ocasiones, el proceso de transición a la democracia que nos permitió dejar atrás el régimen autoritario que se construyó y consolidó a lo largo del siglo XX implicó una serie de transformaciones institucionales a partir de cuatro grandes ejes que implicaron profundos cambios constitucionales y políticos. Se trató de cuatro transformaciones que permitieron introducir procedimientos democráticos de renovación del poder, el procesamiento en el marco institucional de la pluralidad política, así como su representación en los órganos de decisión del Estado, el establecimiento de una serie de mecanismos y órganos de control del poder político y la conversión del poder judicial como instancia de defensa de los derechos fundamentales frente al abuso del poder público. Si bien el proceso de cambio político impactó en múltiples frentes y trajo consigo un sinnúmero de transformaciones, esos cuatro ejes constituyen las bases fundamentales en las que se apoyó la entera transformación del Estado para convertir nuestro régimen político en una democracia constitucional. Por supuesto, no se trató de una construcción acabada, exenta de problemáticas ni de graves pendientes irresueltos. En primer lugar, la solución a la añeja y ominosa desigualdad que ha marcado a nuestro país a lo largo de su historia. Sin embargo, a pesar de todos sus problemas y faltantes, el proceso de transición sí marcó una línea divisoria con el pasado que nos permitió distinguir, en ese sentido, entre un antes autoritario y un después democrático en nuestra evolución política. El primero de los pilares del cambio democratizador fue el reconocimiento de la pluralidad política que poco a poco se asentó y expandió en el país, y en consecuencia, la apertura de los cauces legales e institucionales para que esa diversidad pudiera expresarse. Así, pasamos de un sistema de partidos cerrado y excluyente, que durante un cuarto de siglo reconoció solo a cuatro institutos políticos, bajo el dominio hegemónico del PRI, por supuesto, a otro que permitió el surgimiento de muchas nuevas alternativas políticas. Decenas de partidos nacieron y se extinguieron en las décadas siguientes, refrendando la diversidad ideológica del país. A la par, la representación política se transformó profundamente para permitir que ese creciente mosaico plural pudiera reflejarse cada vez mejor en las cámaras del Congreso y en los órganos legislativos locales. Las figuras de la representación proporcional y de las senadurías de primera minoría fueron fundamentales para que ello ocurriera y se avanzara en el ideal de que la representación reflejara cada vez de mejor manera la multiplicidad de posturas expresada en las urnas. El segundo de esos pilares fue la reinvención de nuestro sistema electoral, sustrayendo la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación y poniéndola bajo la responsabilidad de un órgano autónomo del poder político e independiente de los partidos, el IFE, primero, luego convertido en INE, que, con un fuerte componente ciudadano, quienes cuentan los votos son nuestros vecinos y no funcionarios públicos, y una estructura profesional, desplegara una serie de reglas, procedimientos y actuaciones ciertas, transparentes y confiables para garantizar la emisión libre de los votos, la equidad en la competencia y el apego a la legalidad en las elecciones. A ello contribuyó la creación de un órgano judicial especializado, el Tribunal Electoral, ante el cual procesar los conflictos y las diferencias en la contienda por el poder político. En tercer lugar, se transformó profundamente al Poder Judicial, haciendo de la Suprema Corte un auténtico tribunal constitucional con facultades para determinar la nulidad de los actos del poder, contrarios a la Constitución. Se creó un órgano de gobierno de la Judicatura que garantizara la independencia de jueces y magistrados. Se reformó la Constitución en materia de derechos humanos para establecer que siempre debería prevalecer la norma y la interpretación jurídica más favorable a los derechos de las personas y, en materia de amparo, se ampliaron sus efectos protectores de los derechos frente a los abusos del poder. Finalmente, en cuarto lugar, se crearon una serie de órganos constitucionales autónomos que pasaron a ocupar funciones que previamente estaban en manos del Ejecutivo y que se les sustrajeron con el propósito expreso de acotar al otrora hiperpresidencialismo para que fueran ejercidas estas funciones con criterios técnicos y no políticos. Recordar los cuatro ejes en los que se sustentó la transición democrática en nuestro país es indispensable para poder evidenciar al morenismo como lo que es en realidad, un claro y nítido proyecto de reinstauración autoritaria que se ha propuesto y en gran medida ha logrado la demolición puntual,
en parte ya concretada, de esos pilares en los que se fundó aquel cambio democrático. Con las modificaciones constitucionales operadas por la mayoría calificada que el oficialismo obtuvo de manera fraudulenta y mafiosa en ambas cámaras del Congreso de la Unión, a lo largo del último año y medio, el morenismo dinamitó dos de los cuatro pilares de nuestra democratización. Por un lado, el Poder Judicial como contrapeso del poder político y garantía de los derechos, que hoy con la reforma y la elección judicial han sido capturado por el oficialismo, como cínicamente lo reconoció hace unos días el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y por el otro, la desaparición de todos aquellos órganos autónomos que le resultaban incómodos al oficialismo y que no habían logrado hasta ahora capturar. Faltan los otros dos pilares, pero la reforma electoral que se busca aprobar en breve, vistos los antecedentes inmediatos, es decir, los planes A, B y C, así como los dichos de la presidenta Sheinbaum sobre los objetivos que la misma persigue, tiene precisamente dos propósitos. Uno, controlar los procesos electorales y, con el pretexto de abaratarlos, abrir la puerta a su manipulación por parte del gobierno, tal como ocurrió precisamente con la fraudulenta elección judicial. Y dos, reformar la representación política para garantizar artificialmente la mayoría del morenismo en el Congreso y de ese modo eternizar su control del poder legislativo. En los próximos meses se librará la batalla definitiva en la que se resolverá si México sigue siendo una maltrecha democracia constitucional o bien si se concluye la transición al autoritarismo que la sedicente cuarta transformación ha puesto en marcha. En otras palabras, lo que está en juego es si, a pesar de la concentración del poder sin frenos ni contrapesos que el morenismo ya ha adquirido, controlando indebida y fraudulentamente a los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y a pesar también de la condescendencia con los abusos e intervenciones ilegales en los procesos electorales del gobierno que han mantenido tanto el INE como el Tribunal Electoral, hoy colonizados por el oficialismo, el voto ciudadano continúa siendo, no obstante todo, una vía abierta para cambiar gobiernos y para premiar o castigar las buenas o las malas gestiones públicas, o bien, si por el contrario, deja de serlo de cara al futuro. Lo que hoy nos jugamos, en síntesis, es si la reforma electoral que impulsa unilateral y malintencionadamente el oficialismo acaba por convertirse en el último clavo en el ataúd de la democracia constitucional y con ella termina de cernirse sobre nosotros la noche autoritaria tan anhelada por el obradorismo y sus secuaces.